la mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este miércoles, absolutamente marcada por el informe de política monetaria del Banco Central. El primero de Rosana Costa al frente del ente emisor. Y tal como lo conversábamos en Agenda AM este martes, Chile se enfrenta a un escenario de alta inflación, alzas en las tasas de interés y también desaceleración con bajo crecimiento. Incluso podría haber contracción económica a fines de este año y en todo 2023. Su debut ante la Comisión de Hacienda del Senado dejó un sabor amargo y cifras poco alentadoras. El primer informe de política monetaria de Rosana Costa corrigió al alza la inflación y a la baja el crecimiento. A ningún banco central le resulta cómodo anticipar este tipo de trayectorias para la inflación. Sin embargo, es el mensaje que me ha correspondido comunicar en mi primer informe ante esta comisión. De acuerdo a las proyecciones del Central, la inflación alcanzaría 10% anual a mediados de 2022 para paulatinamente reducirse a 5,6% a fines de este año. Esto es casi 2 puntos más de lo estimado en el informe anterior y responde a la persistencia de la demanda interna y los efectos de la guerra en el este de Europa. En 2023, en tanto, estaría en torno a un 2,9% y recién en 2024 convergería a la meta del 3%. El escenario de convergencia de la inflación y de resolución de los desequilibrios macroeconómicos contempla una reducción significativa del gasto fiscal durante 2022. El escenario central mantiene un supuesto de gasto público acorde con el presupuesto aprobado. Es decir, una economía que durante el 2022 tiene que irse rebalanceando después de un año tremendamente expansivo como fue el 2021, donde la economía llegó a estar en una situación de sobrecalentamiento que presionó la inflación. A pesar de que el sector privado estima que el PIB seguirá expandiéndose este y los próximos 2 años, el IPOM prevé lo contrario. En 2022 nuestra economía crecería entre 1 y 2%, mientras que en 2023 podría incluso caer levemente en torno a 0,25% en el escenario más malo. Las diferencias se dan porque las proyecciones privadas suponen que el consumo y la inversión seguirán creciendo en esos 2 años y que el producto se empinaría por encima de lo estimado. Para 2024 recién se prevé una normalización con un desarrollo entre 2,25 y 3,25%. Esta combinación es bastante negativa. Y de hecho, lo que hace el Banco Central en este informe es señalarle al mercado que el escenario de actividad económica es aún peor de lo que pensábamos. Bajas proyecciones que preocupan al Consejo y que determinarán cuánto más se seguirá moviendo la tasa de interés. En solo 8 meses ha subido 650 puntos base, partiendo en 0,5 y ya está en 7%. Sin embargo, alzas muy significativas podrían impactar como un frenazo a la economía. Digamos, hay que balancear un poco esos dos riesgos. Primero, contener la inflación, que es el problema más de corto plazo, pero como eso efectivamente incide en la desaceleración de la actividad económica, hay que calibrar bien, digamos, cuánto es el retiro adicional de política monetaria. El Consejo estima que, de darse los supuestos del escenario central, futuros aumentos de la tasa de política monetaria serían menores a los realizados en los últimos trimestres. Al Central se le viene una ardua tarea, no solo porque se propusieron converger a la meta del 3% de inflación en 2 años, también deberán enfrentar una fuerte desaceleración y los cambios que proponga la convención con toda la incertidumbre que este proceso genera. Los mercados también reaccionaron a esta radiografía. La bolsa finalizó el día a la baja y el dólar cerró subiendo a 788 pesos. Generalmente los países crecen ya sea porque hay más inversión o porque hay más consumo, gasto, tanto del gobierno, de las empresas o también de nosotros las personas. Incluso se pueden sumar los 2 factores, que sería lo ideal. Como vamos a ver en la siguiente gráfica, ninguno de esos factores estará presente ni este ni el próximo año. Miren, inversión 2022, medida a través de la formación bruta de capital fijo, cae 3,8%. ¿Cómo será el próximo año? Caída también, leve pero caída, 0,2%. Es decir, a través de inversión no hay impulso al crecimiento de nuestro país, ni este ni el próximo año. Y tampoco lo hay respecto al consumo, que ha sido el gran factor que llevó al crecimiento de Chile en 2021. Fíjese el consumo privado en 2022, caída de 0,3%.
y en 2023 la caída va a ser aún mayor, 1,1%. Estos dos factores nos llevan a la pregunta: ¿cuál sería entonces el carro que empuje la economía chilena durante este año y el próximo? No hay uno que se pueda vislumbrar aparentemente. Ese es un gran problema y obviamente que tiene preocupadas a las autoridades. Y una autoridad que debutó en público oficialmente fue Rosana Costa, porque como lo decíamos, fue su primer informe de política monetaria, la primera mujer que lo presenta en la historia de nuestro país. Ella habló no solamente de las proyecciones económicas, sino que también de la Convención Constitucional, de los retiros de fondos, entre otros temas. Veamos un compacto de sus principales definiciones. Conducir un fenómeno de esta naturaleza, conducir un proceso institucional, naturalmente va a generar incertidumbre y eso es parte de lo que estaba considerado en el proceso. Es importante ser cuidadoso en conducir con bordes el proceso. Es un proceso que va a continuar, que sigue presente en la economía, que está considerado dentro de nuestro informe y que se puede ir conteniendo en la medida que se entregan bordes y se entregan definiciones más claras para conducirlo de mejor manera. Según cómo ese proceso se logre y de qué manera se puedan acotar esos bordes y esa incertidumbre, el proceso puede ser menos dañino y conducirnos al resultado final, que puede ser muy positivo, puede ser menos positivo, es una carta abierta, estamos todos esperando que esto nos lleve a un escenario mejor. La reiteración de sucesivos retiros provocó cambios estructurales importantes en la economía chilena y particularmente debilitando el mercado de capitales de largo plazo. Eso significa que ese mercado se contrajo, es más chico y eso ha tenido una incidencia importante en las condiciones de créditos de largo plazo. Pero afecta también el financiamiento de inversiones de infraestructura y al gobierno en general. Un cuarto retiro agravaría esos efectos. Adicionalmente, un retiro está afectando directamente el sistema de previsión social. Y finalmente, asociado a la inflación, la verdad es que un quinto retiro, nosotros tendríamos que mirar no solamente la inflación, sino tendríamos que enfocarnos también en efectos de estabilidad financiera. Más adelante en el programa seguiremos analizando el IPOM de marzo. Pero vamos a seguir hablando ahora del Banco Central, porque la Convención Constitucional, en una de sus comisiones, aprobó algunos artículos para definir a un eventual futuro ente emisor. Veamos los principales que fueron aprobados en comisión. Todavía falta que los vea el Pleno. El Banco Central es un órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. La ley va a determinar su organización, así como la determinación de coordinación entre el Banco Central y el gobierno de turno. Y en el siguiente artículo está uno de los más importantes y que ha generado más polémica. Fíjense muy bien. Al Banco Central le corresponderá contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y aquí está lo más importante. Todo esto en coordinación. Esa es la palabra clave. Coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el gobierno. La pregunta es, si el Banco Central tiene que actuar coordinadamente con el gobierno de turno en sus políticas económicas, ¿es un órgano efectivamente autónomo o deja de serlo? Es una pregunta que ahora está siendo muy comentada. Ahora vamos a ver cómo sería la organización del Banco Central. Sería un consejo integrado por 7 consejeras y consejeros. En el cargo van a durar por 9 años, no serán reelegibles y se van a renovar por parcialidades cada 3 años. Finalmente, nominados por alta dirección pública, ya no serían nominados por el gobierno de turno. Y es el mismo consejo el que elegiría a su presidente o presidenta por 3 años o el tiempo menor que le reste como consejero. Quien presida el Banco Central podrá ser reelegido para un nuevo periodo en el cargo. Esto todavía tiene que ir al Pleno. No ha sido aprobado para el borrador de la nueva Constitución. Antes de hacer la pausa, les cuento que el Instituto Nacional de Estadística se informó que el empleo entre diciembre y febrero llegó a 7,5%. Esto es algo menos de 3 puntos porcentuales bajo hace un año, pero es un alza respecto al 7,3% que se informó en el informe previo. Algunos análisis de mercado hablan de que se sigue recuperando empleo, pero a una menor velocidad. Y algo que está sucediendo
es que está ingresando más gente al mercado laboral y por lo tanto cada vez va a ser más difícil encontrarle trabajo a esas personas. Por lo tanto, podría verse un alza en el desempleo en nuestro país en los próximos meses. Hacemos la pausa y al regreso estará con nosotros el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Seguimos analizando el informe de política monetaria de marzo en el contacto con el ex ministro de Hacienda y profesor de la Universidad Católica, Felipe Larraín. Gracias por estar con nosotros, Felipe. Buenas tardes. Hola, Nicolás. Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Felipe, tenemos todavía un escenario de bajo crecimiento, en concreta desaceleración, una inflación que va a llegar a 10% acumulada anualmente en algún momento del año, incluso algunos creen que puede ser de 11%. Entonces quiero preguntarle, ¿estamos yendo hacia una estanflación en la economía chilena? Bueno, este es un fenómeno, Nicolás, mundial. La verdad es que estamos en todos los países del mundo, con alguna excepción, por ahí China, Japón, donde las presiones inflacionarias son muy bajas todavía. Estamos con una inflación elevada, que en algunos casos, en el caso norteamericano, está muy cerca de cómo estamos nosotros, estamos cerca del 7-8% en Estados Unidos, y en este momento la inflación en Chile está del orden del 7,8%, pero lo que estamos previendo es que esta inflación podría llegar, y esto lo planteábamos en el informe de CLAPES de hace un par de días atrás, que dimos a conocer. En este informe nosotros decíamos que la inflación va a rozar el 10%. No el 8, sino que el 10. Y en un escenario como este, con un crecimiento a la baja, como usted decía, vamos a tener unas presiones por un lado, presiones al alza de inflación, por otro lado, presiones a la baja en crecimiento. Este es un escenario que podríamos denominar de estanflación. Esta inflación, para los que no son familiares con el término, es estancamiento con inflación. En este caso, diríamos para Chile, crecimientos muy bajos con elevada inflación, mucho más allá de la meta del Banco Central. Pero esto, ¿no es cierto?, está ocurriendo en un momento en que no estamos solos, porque aunque esto nos sirva mucho de consuelo, esto está ocurriendo en muchos países del mundo. Sí, y hace algunas semanas yo hablé acá en el programa del dilema que van a empezar a enfrentar los bancos centrales, incluido el de Chile, que es contener una inflación muy alta, pero sin dañar el crecimiento económico. Y es precisamente lo que ayer en el comunicado de política monetaria nos informó el Banco Central, que va a seguir subiendo la tasa de interés, pero menos que antes, de alzas mucho más moderadas, precisamente para no afectar un crecimiento económico que podría ser caída en la actividad anual durante 2023. Así es. La verdad es que los bancos centrales vamos a ir más allá de lo nuestro, también en lo nuestro, en Chile, pero están en un zapato chino. ¿Ah? Y el zapato chino es que, por un lado, ellos quieren contener la inflación. Para eso, el instrumento que tienen es que tienen que aumentar, en algunos casos se terminan fuera de nuestro país, los programas de relajamiento cuantitativo que han perseguido los bancos centrales, pero en otros casos van a tener que empezar, y ya han empezado, un proceso de alza de tasas de interés. Eso va a afectar el crecimiento económico. Entonces, por una parte, están tratando de controlar la inflación, con muchas presiones que se derivan, algunas de ellas las últimas, de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, del esnable, digamos, hecho, que podemos ver las consecuencias que tiene no solamente en vidas de gente, muchos civiles que han muerto, personas que han fallecido por este conflicto, sino que también en los precios de los commodities, los precios del petróleo, y probablemente lo que más empuja en este momento la inflación por factores externos son el precio del petróleo y sus derivados y los precios de los alimentos. Es ahí donde está el grueso del efecto externo, del shock externo que estamos teniendo. Y para un país como Chile, que importa alrededor del 98% de los combustibles líquidos que consumimos, sin duda que esta es una mala noticia, es una noticia que no es buena. Y por eso, Nicolás, el Banco Central en su IPOM ha rebajado
el crecimiento, nosotros estamos muy en esa línea, un crecimiento entre el 1 y el 2%. En nuestro informe CLAPES también planteábamos eso, una inflación que llegaba cerca del 10, un crecimiento entre el 1 y el 2, y es posible que tengamos técnicamente una recesión, porque en algunos trimestres, si la recesión, para recordar, 2 trimestres de crecimiento negativo en 12 meses ya son una recesión. Algunos ya lo han proyectado para finales de este año y como lo vimos ahora es una posibilidad que también sea en 2023. Ahora ya hablamos de la política monetaria, pero quiero preguntarle, Felipe, y es obviamente lo que usted más sabe, la política fiscal. ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar Mario Marcel en este paquete de medidas económicas y que también el gobierno ha denominado de recuperación inclusiva? Porque tiene que apuntalar la actividad económica, porque se van a venir y bastante malos próximamente, pero tampoco puede hacer un gasto fiscal enorme para no seguir apuntalando la inflación. Entonces ahí también el Ministerio de Hacienda está, podríamos decir, que en un zapato chino. Bueno, el Ministerio de Hacienda tiene sin duda un rol, porque lo que hemos sabido de este paquete, ¿no es cierto?, es que va a ir hacia los sectores más afectados por la situación de pandemia que vimos el año pasado. En particular, yo me imagino que va a tener un componente de recuperación de empleo. Me imagino que eso va a ocurrir y es muy importante que así sea, porque en materia de empleo, y también conocimos el informe esta mañana, todavía nos quedan varios cientos de miles de empleos para recuperar lo que en materia de empleo, lo que teníamos al comienzo antes de que nos golpeara la pandemia, ¿no es cierto? Y hay que considerar también que tenemos varias personas que vienen por razones de crecimiento vegetativo, la población viene incorporándose a la fuerza laboral, o sea, entregarle a todas ellas un empleo, que es muy importante, es parte de lo que tenemos como un desafío, como una meta, ¿no es cierto? Porque hemos recuperado el producto previo, pero no hemos recuperado el empleo. Entonces, por ahí me imagino que iban a ir parte de los efectos de este paquete de medidas económicas, en que me imagino que se están ultimando los detalles por ahí en el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Y también sabemos que este va a estar en torno a los 3.500, eso es lo que se ha comentado, que va a estar en torno a los 3.500 millones de dólares. Uno debiera esperar, y quizá usted nos puede decir si es algo aconsejable, que se debiera enfocar más a un IFE laboral, como el que hizo el gobierno anterior, y no a un IFE universal, que parece que está descartado, pero tampoco a un ingreso familiar de emergencia que sea liquidez para las familias, aunque sea acotado. Y si lo hay, tiene que ser lo más acotado y focalizado posible. Yo creo que es muy importante que en un escenario en que la pandemia, afortunadamente, aunque no podemos cantar victoria, las cifras están mejorando. La economía se ha estado abriendo. Por lo tanto, las restricciones que teníamos para que las personas salgan al mercado laboral, salgan, ¿no es cierto?, a encontrar su empleo, salgan de alguna manera a ejercer su empleo, hoy día son bastante menores. Si no tenemos alguna sorpresa en este sentido, deberíamos esperar alguna ayuda por parte de la retrotracción de la pandemia, ¿no? Y esa misma retirada de la pandemia va a hacer que la gente vuelva y pueda tener un empleo, pueda ir a buscar un empleo, pero eso nos va a traer más personas al mercado laboral. Ahora, eso es muy importante, y por eso decía yo que creo que es muy significativo que este paquete tenga un componente laboral. Ahora, no podemos descartar que hayan algunos elementos de transferencias focalizadas en los más vulnerables, pero esto dentro de un escenario muy distinto del que vivíamos el año pasado, donde mes a mes, estamos hablando de un paquete de 3.500 millones de dólares, que es bien distinto de inyectar mes a mes 3.000 millones de dólares básicamente en el IFE universal. Eso no es posible de mantener. O sea, si alguien está esperando una cosa como esa, creo que va a esperar en vano. Felipe, mi último tema antes de terminar esta entrevista tiene que ver con algo que se aprobó en una comisión de la Convención Constitucional, que tiene que ver con las definiciones para el Banco Central. Se habla de Banco Central autónomo, de carácter técnico y distintas definiciones, pero hay una en particular que ha llamado mucho la atención, que es que su orientación debe estar coordinada con la política económica del gobierno de turno.
Al decir que el Banco Central tiene que estar su trabajo coordinado con el gobierno de turno, ¿se puede hablar de un Banco Central autónomo o ya no se puede hablar de un Banco Central autónomo? A mí me parece negativa esa connotación, esa definición que ha salido de la comisión, como varias otras cosas que han salido de las comisiones. Pero básicamente, ¿por qué? Porque en la medida, ¿qué es lo que es esa coordinación? Yo quiero decir que cuando a mí me tocó estar en el Ministerio de Hacienda, nosotros nos coordinábamos con el Banco Central, pero nos coordinábamos respetando plenamente la autonomía que tiene esta institución. En la práctica, si le damos al Banco Central muchos objetivos, si lo llevamos a coordinarse constitucionalmente con los objetivos del gobierno de turno, me parece que estamos en la práctica, estamos socavando la autonomía del Banco Central, que es una institución de gran prestigio en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, nuestro Banco Central, en parte porque, y en buena medida, porque tiene una institucionalidad que es adecuada. Entonces, esta idea de hacerle los cambios que se están haciendo a la institucionalidad central, si bien es cierto, se dice se va a respetar, pero al introducirle temas como el que usted plantea, Nicolás, me parece que estamos socavando esa misma autonomía que queremos defender. Exacto, porque cuando ocurrían problemas, por ejemplo, problemas internacionales, hablamos de crisis subprime o lo que pasó ahora entre Rusia y Ucrania u otros, obviamente que la autoridad fiscal y la autoridad monetaria se juntan para ver cómo resolver este problema, pero eso es muy distinto a una coordinación de políticas económicas. Eso es otra cosa, es prácticamente que el gobierno le dice al Banco Central, oigan, ¿cómo hacemos para que nuestro programa de gobierno podamos llevarlo adelante? Y ahí eso sí que no es una separación de poderes, por así decirlo. Así es, y a mí me parece que por eso mismo debemos tener mucha vigilancia respecto de este tipo de cosas y formarnos una opinión, y ojalá que los convencionales también escuchen, ¿no es cierto?, lo que es la opinión más técnica, lo que es la opinión de los expertos en esta materia, y que miren cómo es la experiencia de otros países que también lo han hecho bien, como lo ha hecho el nuestro bajo el marco de autonomía del Banco Central. Sí, y también hay que ver la experiencia de países que lo han hecho mal al respecto y obviamente sacar lecciones de eso. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, profesor en CLAPES UC y también en la Universidad Católica. Gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, un gusto conversar con usted. De esta manera terminamos la Agenda Económica de este miércoles. Sean con nosotros acá en CNN Chile.